el amor. El amor le da valor a todas las cosas. El amor lo puede todo. El tema de hoy lo hemos denominado sentimientos y emociones. Vamos a entender cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y qué pasa con los sentimientos y las emociones en nuestras vidas y cómo gestionarlas. Vamos a empezar por definir emociones. Las emociones es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Por ejemplo, lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, pero también ante estímulos internos como nuestros pensamientos, imágenes o recuerdos. La palabra emoción viene del latín motere, que significa moverse. ¿Qué significa esto? Que una emoción nos va a llevar o a acercarnos o a alejarnos de una persona o de una circunstancia. En el libro Jesús y la inteligencia emocional, Ramírez y Velázquez define la emoción como un fenómeno consciente de capacidad de respuesta. El ser humano cuenta con la capacidad de responder a diferentes circunstancias con diferentes combinaciones de reacciones mentales y fisiológicas. Según Coleman, clasifica las emociones en ira, tristeza, temor y placer. Otros autores también incluyen emociones como la vergüenza, asco o sorpresa. De las emociones se van a desprender los sentimientos. Ahora vamos a definir qué son los sentimientos. De los sentimientos podemos decir que es una suma de emociones más pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que una emoción se va a transformar en un sentimiento después de que somos conscientes de esa emoción, de que la pensamos, y ahí empiezan entonces, de una emoción se pueden generar varios sentimientos y de allí se puede establecer un estado de ánimo. Todo esto va a depender, por supuesto, de la experiencia que estamos viviendo, de esa realidad que le está originando ese sentimiento. Entonces podemos decir que los sentimientos se pueden dividir en negativos, en positivos y también pueden ser neutros. En negativo podemos decir que de la emoción del miedo se pueden generar ansiedad, nerviosismo, preocupación, incertidumbre, pavor, frustración, mientras por ejemplo que de la emoción de la ira puede salir la culpa, celos, hostilidad, violencia, fastidio, mientras que de la tristeza puede salir la melancolía, la depresión, el pesimismo, la soledad. Y los positivos van a generarse de la emoción placer y de allí pueden salir la alegría, la felicidad, el amor, el humor, la esperanza, la gratitud, la satisfacción, entre otros. Y por último, los neutros, podemos hablar de la compasión y de la sorpresa. Entonces, para resumir y concluir qué es una emoción y qué es un sentimiento, podemos decir que una emoción es algo rápido, transitorio, mientras que el sentimiento es un poco más duradero, más largo. La emoción siempre va a preceder al sentimiento. Y recordemos que un sentimiento puede generarse o se genera de la emoción y puede darse varios sentimientos. Generalmente la emoción va a tener una mayor intensidad, mientras que un sentimiento va a disminuir su intensidad, pero va a aumentar su complejidad. Y algo muy importante, la emoción fácilmente no la pueden identificar los demás, mientras que un sentimiento no tanto. Un sentimiento va a ser un poco más reservado a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué nos lleva a desarrollar con estas como personas, con estas emociones y con estos sentimientos? Es importante nosotros no dejarnos dominar por estas emociones y por estos sentimientos, sino aprenderlos a manejar. La inteligencia emocional nos habla de esa capacidad de dominar nuestras propias emociones, pero también de entender las emociones y sentimientos de los demás. Para complementar este concepto de inteligencia emocional, quiero leerles una cita de la palabra de Dios en Colosenses 3,
12:14, que nos dice: revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. De acá podemos sacar cosas muy hermosas y muy valiosas para trabajar esa inteligencia emocional en nuestra vida. Pero algo que quiero que se les quede, o que por lo menos sea como ese mensaje que nos quede hoy, es el amor, el amor, el amor, el amor. El amor le da valor a todas las cosas. El amor lo puede todo. El amor nos va a ayudar a manejar esas emociones y a entender esas emociones y sentimientos de los demás. Recordemos, o más bien pensemos, cómo nosotros reaccionamos ante una determinada situación cuando éramos pequeños, cuando fuimos creciendo, a cuando estamos ahora un poco adultos. Es diferente. Eso significa una madurez. Es decir, lo que nos va pasando le vamos dando mayor o menor importancia a esas cosas. Eso es lo que nosotros debemos hacer con esas emociones y con esos sentimientos. No es alejarlas, no es desecharlas o volvernos unos seres totalmente no emocionales, porque ¿cómo seríamos? Seríamos como unas máquinas, ¿cierto? Como programadas a dar una respuesta lógica y racional. Pero eso es lo más importante de nosotros como seres hijos de Dios, creados a imagen y semejanza suya, que tenemos sentimientos y emociones. Y Dios también, a través pues, de su Hijo Jesús, las tenía. En la Biblia podemos ver diferentes pasajes y ver cómo Jesús tenía esas emociones. Entonces, para ir concluyendo, las emociones son supremamente poderosas, son valiosas, pero ¿qué debemos hacer con ellas? Debemos conocernos, debemos aprender a manejarlas, debemos identificarlas para no dejarnos dominar por ellas, sino por el contrario, que sean unas herramientas para nosotros, para desenvolvernos en la vida, para relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Entonces de ahí, como recordar un poco de la escuela anterior, de ese autoconocimiento tan importante para nosotros, y una de las claves es esa, es saber cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros sentimientos, qué es lo que nos lo genera y cómo lo vamos a gestionar. Recordemos entonces que Cristo sí tenía esas emociones, y algo que él tenía muy claro, él las conocía, y eso lo ayudó a tener unas metas claras y tener muy definido cuál era su prioridad. Eso nos va a llevar a nosotros a gestionar adecuadamente nuestras emociones. Para finalizar, vamos a darles 4 tips, 4 maneras de gestionar psicológicamente o emocionalmente esas emociones para tener como esa estabilidad emocional y sentimental. Entonces, lo primero es aprender a controlar mejor esos estímulos externos. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 1:20, que nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas o en muchas ocasiones nos dejamos llevar por esas situaciones difíciles o que nos sacan la rabia, esa ira, y nos dejamos llevar por eso. Lo que nosotros debemos hacer es como detenernos, respirar y pensar y pedirle a Dios que no nos deje dominar por esa situación, sino antes, por el contrario, pensar para qué nos estará pasando esto, ¿cierto? No darle tanta importancia a esa situación externa. El segundo punto es controlar esos estímulos internos. Recordemos que los estímulos internos van a ser esos recuerdos, esas imágenes, esos pensamientos que vienen a nuestra mente, y que en muchas ocasiones lo que hacemos es empezar a pensar y a pensar y a pensar, como a rumiar esas ideas, ya sean del pasado o del futuro, cosas que no han pasado, como esas preocupaciones que nos van a dejar perder de lo que estamos viviendo el momento, el aquí y el ahora. Y recordemos que Dios nos quiere felices, que quiere que disfrutemos el aquí y el ahora, ser conscientes de nuestro presente.
El tercer punto es la tolerancia a la frustración. En muchas ocasiones nos suceden cosas que no salen como lo veníamos planeando. Podemos programar, digamos, el día de mañana, hacer un cronograma y decir voy a hacer esto, aquello. Pero resulta que me levanto y pasan 1000 cosas y no puedo llevar a cabo lo que tenía pensado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar no dejarnos llevar por esa frustración, de pronto esos montón de emociones y sentimientos que se van a generar porque no pudimos hacer lo que teníamos planeado, sino antes por el contrario pedirle al Señor que nos muestre para qué pasó eso, qué fue lo que nos quiso decir o de qué nos quiso evitar que no hiciéramos eso o aquello, como entender ese mensaje. Y el cuarto punto, muy importante, es evitar esa excesiva soledad e inactividad. En muchas ocasiones nos alejamos de las personas, nos vamos como a nuestra soledad para evitar compartir lo que estamos sintiendo y nos dejamos llevar por esos sentimientos o por esas situaciones que nos pasaron y empieza como un estado de ánimo de tristeza, de angustia que puede llevarnos a una depresión, a una melancolía. Entonces, todas estas cosas, estos 4 punticos nos van a ayudar a gestionar mejor nuestras emociones y sentimientos. Para terminar, quiero leerles una frase de Daniel Goleman en su libro Una fuerza para el bien. Los seres humanos heredamos una tendencia biológica que nos permite sentir miedo, celos y envidia, ser egoístas, groseros, agresivos o violentos. Pero heredamos una tendencia biológica aún más fuerte para la bondad, la compasión, la cooperación, el amor y el cuidado, especialmente hacia quienes más lo necesitan. Esta brújula moral innata es una característica biológica de nuestra especie. Bueno, espero que les haya gustado este tema, que les haya servido para crecer un poco interiormente, para mejorar esas relaciones con nosotros mismos y con los demás. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, por estar con nosotros en nuestros espacios y recordemos que también cada mes nos estamos reuniendo presencialmente. Esperamos que cada día se nos unan más, que compartan el link con otras personas. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Chao.